Hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos a este culto de adoración para poder deleitarlos con la palabra de nuestro Dios. Para los hermanos que van a presenciar el video en YouTube, estamos en la Iglesia Adventista del Callejón, Jurisdicción del Espino, Iglesia Nuevo Renacer. Así que, hermanos, sigamos orando, hermanos, para que la verdad presente se pueda expandir y este mensaje pueda llegar a muchas personas que están sedientas de conocer la palabra de Dios, la verdad presente. Así que me siento feliz de estar aquí nuevamente con ustedes, hermanos, para poder compartir la palabra de Dios. Así que espero que estemos en reverencia y atentos al estudio que vamos a tener en esta ocasión. Queremos orar antes de iniciar con el estudio. Vengamos de rodillas. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te pedimos, Señor, humildemente que nos dé sabiduría, discernimiento para que podamos entender tu palabra y la podamos aplicar a nuestra vida. Bendice tu pueblo, Señor, a tus hijos. Si hay visitas, también bendíceles. Que tu presencia se haga sentir en esta ocasión, que podamos ser guiados a tu verdad a través de tu Espíritu Santo. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, vamos a tener una clase sólida de Biblia. Así que les invito, hermanos, a que puedan abrir su Biblia, porque vamos a tener una clase. Esta es una clase que vamos a tener. Hermanos, ¿de qué se trata el estudio? Vamos a hacer un paralelo entre los judíos apóstatas y el protestantismo apóstata. Y vamos a ver de que hay un paralelo sorprendente. Para eso, hermanos, vamos a usar como base 1 Juan 4:8. Dice el apóstol Juan lo siguiente. 1 Juan 4:8 dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es ¿qué? Amor. Dios es amor. La pregunta es: ¿dónde se manifiesta el amor de Dios? ¿Cómo se manifiesta el amor de Dios? La Biblia dice: obedeciendo sus mandamientos. Los mandamientos de Dios son un reflejo del amor de Dios. Cada mandamiento contiene este principio de que Dios es amor. Todos conocemos un texto muy famoso que está en Juan 14:15, que dice: si me amáis, guardad mi mandamiento. ¿Cómo una persona demuestra que ama a Dios? Guardando sus mandamientos. El que dice yo lo conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Eso dice 1 Juan capítulo 2, versículo 4. O sea que el amor de Dios se manifiesta en observar y guardar sus mandamientos. Y aquí es donde se puede detectar a un mentiroso. Porque hoy en día todo el mundo dice ser cristiano. Hoy en día todo el mundo quiere salvarse. Hoy todo el mundo dice que cree en Dios. Hasta los delincuentes dicen que creen en Dios y lo andan tatuado. Pero una cosa es creer en Dios y otra cosa es obedecerle a Dios. Porque el apóstol Santiago dice que aún los demonios ¿qué? Creen y tiemblan. Pero la mejor forma para demostrar que yo amo a Dios y que yo creo en Dios es obedeciendo ¿qué? Sus mandamientos. De lo contrario somos ¿qué? Mentirosos. Ahora, ¿saben algo interesante, hermano? Que la ley de Dios es un reflejo de su carácter. Lo que es Dios es también su ley. Los mismos atributos que tiene Dios, tiene su ley. Porque la ley es un reflejo del carácter de Dios. Lo que es Dios también es su ley. Por ejemplo, Dios es eterno, su ley también es eterna. Dios es inmutable, significa eso que nunca cambia. Su ley también es inmutable. Dios es Dios de verdad, su ley está basada en verdad. Dios es santo,
su ley también es santa. Dios es perfecto, su ley también es perfecta. Dios es justo, su ley también es justa. Noten que es lo mismo. ¿Se dan cuenta por qué el diablo odia la ley? Porque la ley es un reflejo ¿de quién? Del carácter de Dios. Entonces, por eso es que el diablo detesta la ley de Dios. Y según Apocalipsis 12:17, ¿a quiénes es que el diablo le va a hacer la guerra? A un pueblo remanente que guarda ¿qué? No es que dice o profesa guardar, sino un pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Porque el diablo odia la santa ley, porque la ley es un reflejo del carácter de Cristo. Dios es amor, su ley también está basada en el amor. Interesante. Vamos a ver algunas citas bíblicas que lo demuestran. Yo siempre lo he dicho, hermanos, si no está escrito, no lo crea. Y saben de que he hecho otro canal que sí le he puesto, así que he hecho otro canal en YouTube, o sea, voy a tener dos canales. Tengo el Apología Adventista y tengo otro canal que está recién hecho, en esta semana lo hice, que se llama Si no está escrito, no lo crea. Así le he puesto al canal. Si no está escrito, no lo crea, porque ese lema, me gusta decir ese lema. Es una frase que me la he inventado. Si no está escrito, no lo crea. Noten cómo dice Romanos 7:12, dice, hablando de la ley, y noten los atributos que se mencionan aquí, son los mismos atributos que Dios tiene. Romanos 7:12 dice, de manera que la ley a la verdad es que es santa. Dios es santo, hermanos, su ley es santa. Y el mandamiento santo, justo, Dios es justo, Dios es bueno. ¿Y qué? Pero ahora dice Pablo, justo y bueno. La ley es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. ¿Se acuerdan cuando el joven rico le dice a Jesús, maestro bueno, ¿qué haré para tener la vida eterna? Y Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? Cristo está humillándose en calidad de hombre, dice, ¿por qué me llamas bueno? Si solamente hay uno que es bueno, mi Padre que está en los cielos. ¿Dios es bueno? Sí. Su ley es justa y buena. Pero ¿saben qué es lo que dicen ahora los protestantes? Que guardar la ley es una maldición. Se han inventado frases apóstatas para desvirtuar la vigencia de la ley de Dios. Estamos bajo la ley. ¿Han escuchado que así lo dicen a los adventistas? Que estamos bajo la ley. Que guardamos la ley de Moisés. Que somos judaizantes. Que estamos en el antiguo pacto. Usan términos que ni ellos mismos los conocen, qué significan. Porque los buscan en Google. El maestro de ellos es Google. No leen la Biblia. El maestro de ellos son ¿qué? Propaganda barata que se encuentra en las redes sociales. Pero la Biblia enseña de que lo mismo que es Dios es su ley. Salmo 119, versículo 142. Salmo 119, versículo 142 dice, tu justicia es justicia eterna y tu ley es la verdad. ¿La ley de Dios es eterna? Sí. ¿Dios es eterno? Sí. ¿Dios es Dios de verdad? Sí. Y aquí dice el salmista, tu ley es que la verdad. Note que los mismos atributos que tiene Dios tiene su ley. Salmo 111, versículos 7 y 8 dice, las obras de sus manos son verdad y juicio. ¿Qué son? Verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos, hechos en verdad y en rectitud, hechos eternamente y para siempre. Versículo 8. ¿Cuántos mandamientos, hermano? Todos. Todos los mandamientos de Dios están basados en verdad y juicio y son eternos. ¿La ley es perfecta? Sí. Salmos 19, versículo 7 dice eso. Salmos 19,
versículo 7. La ley de Jehová es ¿qué? Es perfecta. ¿Qué significa la palabra perfecta? Que no tiene ¿qué? Defecto, que no tiene mancha. La ley de Dios es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio ¿qué? Al sencillo. ¿Qué es una persona sabia? Alguien que obedece según el contexto. El sabio, según el contexto bíblico, no es aquel que tiene 10 títulos de maestría en su casa pegados en la pared. Eso se llama ser inteligente académicamente hablando, pero no son sabios. Porque yo conozco gente que es preparada académicamente y anda siguiendo esos bultos de madera en Semana Santa. O sea, son inteligentes hablando académicamente, pero para Dios no son sabios, son bobos. Porque ¿qué es ser sabio? Aquí dice, los que obedecen el testimonio de Jesús, los que obedecen la palabra son sabios. Léanlo, ahí dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace ¿qué? ¿Sabio qué? Al sencillo. Interesante. Noten cómo dice Patriarcas y Profetas, página 32, párrafo 1. Elena de White amplifica lo que dice el texto bíblico. Dice que la ley de Dios es un reflejo del carácter de Dios. Es un reflejo. Noten cómo dice Patriarcas y Profetas, página 32, párrafo 1, dice: la ley de Dios es tan santa como Él mismo. Es la revelación de su voluntad, el reflejo de su carácter, la expresión de su amor y su sabiduría. ¿Cuántos dicen amén? ¿Se dan cuenta por qué el diablo odia la ley? Porque atacando la ley, ¿a quién ataca? Al carácter de Cristo. Porque la ley es un reflejo del carácter de Cristo. Lo que es Cristo es su ley. Ahora, aquí hay algo interesante. Saben de que la humanidad de Cristo es una encarnación de la ley. ¿Cuántos sabían eso? La encarnación de Cristo es una encarnación de la ley. O sea, cuando vemos a Cristo como hombre, estamos viendo la ley encarnada. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Les voy a poner un ejemplo. Cuando alguien ha levantado un falso testimonio contra su prójimo, ¿eso a quién daña? ¿A la ley o a una persona? Explico. La ley, aunque es un reflejo del carácter de Dios, pero la ley como letras no siente. Quien siente, ¿quién es? Es la persona. Cuando levantamos un falso testimonio, ¿qué es lo que dañamos? Relaciones personales. ¿Y ofendemos a quién? A Dios. Porque el mandamiento solamente es un reflejo del carácter de Dios. O sea, la ley no se va a poner a llorar. Me duele que me estén levantando falso testimonio. Quien le va a doler, ¿a quién es? Al que le hicieron el daño. ¿Me estoy dando a explicar, hermanos? En ese sentido, la ley es un reflejo del carácter de Dios. Cuando alguien comete adulterio, la ley va a decir, y se va a poner a llorar, me fueron infieles, así va a decir la ley. ¿A quién le va a doler? Al cónyuge. ¿Y le va a doler a quién? A Dios. O sea que la ley, aunque es un reflejo del carácter de Dios, la ley solamente presenta las relaciones que deben de existir en una sociedad con relaciones personales. La ley lo que preserva es el orden.
La ley lo que preserva es, cuida las relaciones interpersonales. Cuando quebrantamos un mandamiento, claro que quebrantamos la ley, pero estamos quebrantando también relaciones personales y una relación con Dios, porque la ley es un reflejo del carácter de Dios. ¿Me estoy dando a explicar, hermanos? Por ejemplo, cuando alguien asesina a su prójimo, la ley va a decir, me pegaron un balazo, la ley, así va a decir la ley. ¿A quién le va a doler? Al que lo mataron. Porque la ley se encarna. Y la encarnación de la ley es Cristo. Noten cómo dice Juan capítulo 1, versículo 1 al 3. Juan capítulo 1, versículo 1 al 3 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo ¿qué? Era Dios. Esa palabra verbo es del griego logos. Se puede traducir palabra. En el principio era la palabra. Y la palabra era con Dios, o sea que Cristo es la palabra de Dios, pero ¿en qué sentido? Encarnada. Y el verbo, la palabra era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Quién es la palabra de Dios? Versículo 14. Juan 1:14 dice: y aquel verbo, o sea, el logos, la palabra, fue hecho ¿qué? ¿Quién es la palabra de Dios? Cristo. ¿Pero en qué sentido? Encarnada. Y aquel verbo, la palabra, se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. O sea que Cristo es la encarnación de la palabra. ¿Saben de que esto se puede aplicar espiritualmente a nosotros también? ¿Saben de que hay un ejemplo bíblico en Juan capítulo 4, donde Jesús, después de hablar con una mujer llamada samaritana, Cristo le predicó el evangelio a esta mujer llamada samaritana, porque había un problema de enemistad entre samaritanos y judíos? Pero ¿qué pasó después de que Cristo le presentó el evangelio a esta mujer? ¿Qué es lo que hizo esta mujer? Después de que escuchó la palabra, ¿qué es lo que fue a hacer? ¿Fue a qué? A predicar la palabra a la ciudad. Noten, la palabra que escuchó ahora se encarnó en ella, y ella ¿qué es lo que hace? Ser un testimonio vivo. O sea que la mujer samaritana no es que agarró la Biblia y voy a ir allá a predicarles la Biblia. Fue a predicarles con su testimonio. La palabra se hizo carne en ella. ¿Han leído ustedes algún texto bíblico donde dice Pablo que somos cartas leídas? ¿De qué me sirve estar dando una gran cátedra en un púlpito si tengo un mal testimonio? ¿Cuál es el mejor sermón? ¿El que se da en el púlpito o el testimonio personal? Terrible, ¿va? La palabra se hizo carne. Cuando un cristiano aún no ha nacido de nuevo y sigue practicando sus mismas cosas que antes practicaba, aún la palabra no se ha hecho carne en él. Cuando un cristiano se le ve que ha cambiado, la palabra se encarnó en él. ¿Están conmigo, hermanos? La aplicación homilética, espiritualmente hablando. Y aquí dice Juan que el verbo se hizo carne. Esa palabra, la palabra de Dios, que por la palabra se hicieron los cielos y la tierra, ahora la palabra se hace carne. Cristo es la encarnación de la palabra. Y ¿saben algo, hermanos? Había una profecía donde hablaba de esto, de que la ley se iba a encarnar en Cristo. Salmos 40, versículos 7 al 8.
Salmos 40, versículos 7 al 8 dice: entonces dije, he aquí vengo en el rollo del libro que está escrito de mí. Este rollo del libro se refiere a la Torá, los escritos de Moisés que profetizaban del Mesías. Ese es el libro que hablaban de mí, dice el salmista, pero es una profecía mesiánica. Dice, el hacer tu voluntad. Noten lo que decía el rollo del libro. Había una profecía mesiánica. ¿Están conmigo, hermanos? El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. ¿Y tu ley está dónde? ¿A dónde estaba la ley? En medio de su corazón. O sea que la ley ya no está en tablas de piedra, sino ¿dónde está la ley ahora? Ahora se encarna en el Mesías. ¿Y está dónde? En medio de mi corazón, dice la profecía mesiánica. ¿Están conmigo, hermano? La ley ahora se encarna. Y dice, y tu ley está en medio de mi corazón. O sea que Cristo es la encarnación, ¿qué? De la ley. Porque la ley ya no está ahora escrita en tablas de piedra, sino que ahora está dentro del Mesías. El Mesías es la encarnación de la ley. Ahora, cuando Jesús vino a esta tierra, ¿qué vino a hacer? ¿Qué vino a hacer? A hacer la voluntad del Padre. Y esta es la confusión del protestantismo apóstata. Creen de que Cristo vino a contradecir al Padre y que Cristo vino a contradecir la ley del Antiguo Testamento. Pero cuando nosotros vemos los evangelios, la misión de la venida de Cristo, ¿cuál fue? Hacer la voluntad de ¿qué? Del Padre. Y cuando saquemos de terror al cristianismo apóstata, van a aceptar el mensaje de los tres ángeles, porque están confundidos. La misión de Cristo es venir a hacer la voluntad del Padre, porque Cristo es la encarnación de la ley. Vamos a ver algunos ejemplos bíblicos. Juan 4:34. Juan 4:34 dice, Jesús les dijo, mi comida es que haga ¿qué? La voluntad de ¿quién? Del que me envió. ¿Quién le envió a Cristo? ¿Quién le envió? El Padre. Que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Porque Cristo era la encarnación de la ley. Juan 5:30 dice lo siguiente. Juan capítulo 5 versículo 30 dice así: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. ¿Qué vino a hacer Cristo? ¿Vino a contradecir al Padre? ¿Vino a contradecir la ley del Padre? ¿Cuál es la misión? Hacer la voluntad de ¿qué? Del Padre. Porque la profecía del libro decía, y tu ley está en medio de ¿qué? De mi corazón. El hacer tu voluntad me he agradado. ¿Qué es hacer la voluntad del Padre? Obedecer la ley. Cristo era la encarnación de la ley, según la profecía. Isaías 42:21. Esta era una profecía mesiánica que hablaba de la misión del Mesías. Isaías 42:21 dice así: Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. ¿A qué vino Cristo, hermanos? A magnificar la ley y engrandecerla. Pero ¿qué es lo que dicen los protestantes? ¿Qué es lo que dicen? Que Cristo vino ¿qué? A clavarla en la cruz. Que Cristo vino a abolirla. Noten qué blasfemia la que predican. Noten qué herejía y blasfemia. Pero según la Biblia, ¿a qué vino Cristo? Noten cómo dice 1 Juan 3:4. Por eso yo les digo a los hermanos, ¿no? Lean, estudiemos, porque si no estudiamos vamos a ser engañados por Babilonia. 1 Juan 3:4 dice así. ¿Lo tienen conmigo, hermanos?
1 Juan 3:4 dice el apóstol: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Ahora noten el versículo 5. Y sabéis que Él apareció para abolir la ley, ¿verdad? ¿Para qué apareció? Para quitar nuestros pecados. Pero vienen ahora, ¿qué es lo que dicen allá afuera? ¿Qué es lo que dicen? Que vino a abolir la ley. ¿Pero a qué vino Cristo? A quitar nuestros pecados. O sea, que lo que se clavó en la cruz fueron ¿qué? Nuestros pecados, no la ley. Si la ley es santa, justa y buena, ¿por qué razón Dios tendría que abolir algo tan bueno y que es de bendición y beneficio para la humanidad? Qué absurdo este evangelio que están predicando de afuera, y que mucha gente está engañada porque no lee la Biblia. Dígame, ¿por qué razón Dios va a quitar algo tan bueno? Terrible. El objetivo del Mesías era en magnificar la ley y engrandecerla. Esa es la misión de Cristo. La profecía lo dice. Ahora, aquí viene algo interesante. Quiero que se concentren, hermanos, porque esta es una clase. Cuando los judíos rechazaron a Cristo, ¿a quién estaban rechazando? ¿A quién estaban rechazando? A la ley, a la que ellos profesaban guardarla. ¿Saben que los judíos profesaban guardar la ley? Nosotros somos hijos de Abraham. Nosotros somos hijos de Dios. Nosotros somos los que tenemos la ley. ¿Profesaban los judíos guardar la ley? ¿Profesaban ser el pueblo de Dios los judíos? Sí. ¿Pero qué es lo que hicieron los judíos con Cristo? Lo rechazaron. Cuando rechazaron a Cristo, ¿a quién estaban rechazando? A la ley. Porque Cristo era ¿qué? La encarnación de la ley. ¿Están conmigo, hermanos? La ley que ellos profesaban guardar, ahora la estaban ¿qué? Rechazando. ¿Con rechazar a quién? Al Mesías. Juan 19, versículo 14 al 15. Juan 19, versículo 14 al 15. Noten qué es lo que dijeron los judíos cuando Pilato los presentó al Mesías y le dijeron: ¿a quién quieren ustedes que deje ir libre? ¿A Barrabás o al Cristo? ¿Por qué se decidió la nación judía? ¿A quién decidieron que dejaran libre? A Barrabás. ¿Saben que en el hebreo Barrabás significa el Hijo del Padre? ¿Cuántos? Yo tengo un estudio en mi canal donde hago un paralelo entre Jesús y Barrabás. Ahí, cuando estaban ahí Barrabás y Cristo, estaban dos hijos del Padre, porque Barrabás significa hijo del Padre y Cristo también era hijo del Padre. Pero Barrabás era hijo del Padre. ¿De cuál Padre? De vuestro Padre, ¿qué? El diablo. Ahí estaban dos hijos del Padre. Barrabás en el hebreo y en arameo es el hijo del Padre. Abbas es padre. Interesante. Y noten cómo dijeron los judíos. Juan 19, versículo 14 al 15. Era la preparación de la Pascua y era como la hora sexta, aproximadamente el mediodía. Entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron: fuera. ¿Quiénes están diciendo esto? Los judíos. Fuera, fuera, crucifícale. ¿A quién? Su pueblo que profesaba guardar la ley. Ahora, ¿qué es lo que están pidiendo? Que crucifiquen al que es la encarnación de la ley. ¿Están conmigo, hermanos? Crucifíquenle. Pilato dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey, sino que a mano alzada
Los judíos están rechazando la teocracia. Están rechazando a la encarnación de la ley que es Cristo y están decidiéndose por César, un poder político, Roma. Están siguiendo al poder político y rechazando la encarnación de la ley. Tremendo. Y esto lo dijeron a mano alzada, dice, y gritaron: no tenemos más rey, sino a César. Su pueblo, que profesaba guardar la ley de Dios, la nación judía. Juan 1:12 dice así. Juan 1:12 dice: mas a todos los que recibieron, el versículo 11 dice: a los suyos vino y los suyos que no le recibieron. ¿Quiénes lo rechazaron? Su propio pueblo rechazó al Mesías en la encarnación de la ley. Pero ahora, ¿quiénes son los verdaderos hijos de Dios? Versículo 12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Saben de que hay una frase en el mundo? Que todos somos hijos de Dios, dice la gente. ¿Es verdad eso, hermano? Que todos somos hijos de Dios, bíblicamente. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los que le reciben. Significa que hay hijos del diablo, hermanos. Hay hijos del diablo. ¿Sí? ¿Quiénes son los hijos del diablo? Los que no le han recibido. Pero ¿cómo es que la gente dice: no, hermanos, si todos somos hijos de Dios? Discúlpeme, eso carece de fundamento bíblico. Mi Biblia dice que hijos de Dios y hijos del diablo. Desde el momento que la nación judía y estos sacerdotes rechazaron la teocracia y rechazaron al Mesías, que es la encarnación de la ley, estaban convirtiéndose en hijos ¿de quién? Del diablo. Y usted me va a decir: hermano, compruébemelo. Juan 8:44, Cristo le dijo a los fariseos: ustedes son hijos de vuestro ¿qué? ¿Padre qué? Porque no me recibís. Terrible, hermano. Cuando los judíos rechazaron a Cristo, estaban rechazando la encarnación de la ley. Esa ley que supuestamente profesaban guardarla, pero la estaban rechazando al rechazar al Mesías, que era la encarnación de la ley. ¿Saben, hermanos, que esto mismo va a pasar en un futuro cercano? La historia se repite. ¿Qué dicen los cristianos hoy? Aparentemente es diferente, pero es el mismo principio que están atacando. Los judíos en los tiempos de Cristo amaban tanto la ley que rechazaron al Mesías. Pero al rechazar al Mesías estaban rechazando esa ley que profesaban guardar. Hoy aparentemente es diferente. ¿Qué es lo que ama el mundo cristiano? Ama a Cristo. Pero ¿qué es lo que rechazan? La ley. Aparentemente es diferente a los judíos, pero en principio es lo mismo. Porque Cristo es la encarnación de la ley. Y al rechazar la ley, están rechazando ¿qué? A Cristo. Y cuando los judíos rechazaron a Cristo, estaban rechazando ¿qué? La ley. ¿Están conmigo, hermanos? Eclesiastés 1:9 dice que la historia se repite, hermanos. Esta cita es mi preferida cuando estudio profecía. Lo mismo que pasó en el antiguo tiempo se vuelve a repetir. Eclesiastés 1:9 dice: ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. O sea, la historia se repite. Voy a leer una cita del Espíritu Poesía donde dice que el mismo pecado que cometieron los judíos comete el protestantismo apóstata al rechazar la ley de Dios. Cuando rechazan la ley de Dios, ¿rechazan a quién? A Cristo. Porque la ley es un reflejo ¿de qué? Del carácter de Cristo. Esta cita está en Conflicto de los Siglos, página 22, párrafo 2. Conflicto de los Siglos, página 22, párrafo 2 dice: el gran pecado de los judíos consistió en que rechazaron a Cristo. Noten qué interesante. El gran pecado de los judíos consistió en que rechazaron a Cristo. Ahora dice: el gran pecado del mundo cristiano iba a consistir
en que rechazarían la ley de Dios, que es el fundamento de su gobierno en el cielo y en la tierra. Pregunto, ¿el mismo pecado? ¿El mismo pecado que hicieron los judíos con el pecado del protestantismo apóstata? ¿El mismo pecado? Sí, es lo mismo. Aunque los judíos rechazaron a Cristo, estaban rechazando su ley. ¿Y ahora qué es lo que hacen los protestantes? Rechazan la ley. ¿A quién están rechazando? A Cristo. Terrible, hermano. ¿Se dan cuenta, hermanos, por qué razón los adventistas debemos de predicar estos temas y advertirle al mundo de este engaño? Satanás está engañando al mundo. Y dice ella, los preceptos del Señor iban a ser menospreciados y anulados. Millones de almas sujetas al pecado, esclavos de Satanás, condenados a sufrir la muerte segunda, se negarían a escuchar las palabras de verdad en el día de la visitación. Terrible ceguera, extraña infatuación. El mismo pecado se vuelve a repetir entre judíos y protestantes cuando rechazan la ley de Dios, porque la ley de Dios, hermanos, es un reflejo del carácter de Cristo y es el fundamento del gobierno de Dios, y esa ley es inmutable como Dios mismo, no puede ser alterada ni cambiada, es eterna porque es un reflejo del carácter de Dios. Y esa es, hermanos, una característica del remanente de los últimos días. ¿Qué significa? Que Dios va a tener en esta tierra a un remanente que va a exaltar esa ley que el mundo cristiano pisotea. Apocalipsis 14:12 dice, aquí está ¿qué? Habrá un remanente que va a exaltar esa bandera que el mundo cristiano pisotea. ¿Ah? Va a haber un remanente en esta tierra que va a ser diferente, que tiene un mensaje especial para esta humanidad, que es predicar los mandamientos de Dios. Significa que el mundo cristiano, ¿qué iba a estar haciendo? Pisoteándolo. Aquí está la paciencia de los santos. ¿Quiénes son? ¿Qué es lo que dice la Iglesia Católica? Que los santos son los que están ahí en el cielo intercediendo por nosotros allá. El Santo Pepe de Atoche, María Auxiliadora, San Caralampio, San Bendito, San Tecolote. Pero según la Biblia, ¿quiénes son los santos? Los que guardan ¿qué? Los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Hermanos, Dios ha llamado a cada uno de nosotros para predicar este mensaje. Nosotros hemos sido llamados, hermanos, para anunciar al mundo este evangelio, esta es la verdad presente. Hay mucha gente que está allá afuera confundida y engañada. Nosotros, cada uno de nosotros, hermanos, hemos sido llamados para predicar este mensaje, para que la gente salga de esta confusión y vengan al conocimiento de la verdad, porque se está cometiendo el mismo pecado que hicieron los judíos a rechazar a Cristo, porque la ley es un reflejo del carácter de Cristo. Así que, hermanos, Dios les bendiga. La honra y la gloria ha sido para nuestro Dios, y gracias a nuestro Dios porque nos permitió predicar este interesante tema que tiene que ver con verdad presente. Espero que hayan aprendido, así que la honra y la gloria sea para nuestro Dios. Dios les bendiga, hermano. Ok, hermanos, vamos a orar para darle gracias a Dios por este interesante estudio. Espero que hayan aprendido, hermanos, y hayamos hecho conciencia de la importancia de predicar estos mensajes. Hay mucha gente que está confundida, hermanos. Hay mucha gente que está engañada en muchas iglesias de estas. Y es necesario que les aclaremos la confusión. El objetivo de la venida de Cristo no es para venir a clavar su ley, sino para venir a ¿qué? A clavar nuestros pecados. La ley es santa, justa y buena y perfecta, inmutable como Dios mismo. No puede ser abolida ni alterada. Es el fundamento del gobierno de Dios. Pero la gente está confundida. Porque Babilonia, ¿qué significa? Confusión. Así que, hermanos, prediquemos estos mensajes. Gracias porque me invitaron, hermanos. Gracias a nuestro Dios primeramente. Y esperamos estar aquí en otra ocasión, poder presentar la verdad presente. Así que vamos a orar para despedirlos de este lugar. Oremos. Gracias, Padre eterno, por este conocimiento que le da la Iglesia Adventista. Gracias por este mensaje. Danos tu paz y tu bendición. Que cuando nos retiremos de este lugar, que tus santos ángeles estén con nosotros. Bendice a tus hijos y a aquellas personas que aún están en tinieblas. Bendíceles, Señor, para que tarde o temprano el mensaje llegue a ellos y puedan salir del error. Gracias, Señor, porque estuviste con nosotros. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Dios me los bendiga, hermanos, y pasen un feliz sábado, una tarde de sábado.